Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo que nos ven allá en sus hogares. Reciban un cordial saludo de la primera Iglesia Bautista de Monterrey, ubicada en el centro de nuestra ciudad de Monterrey. Esta noche quiero compartirles un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y lo he titulado El Evangelio. Me gustaría que primero hiciéramos una oración para que el Señor nos acompañe en esta noche, en este mensaje de meditación que vamos a compartir con nuestros hermanos. Padre bendito, Padre celestial, en esta hora de la noche te damos la honra y te damos la gloria en tu Hijo amado Jesucristo. Y estamos delante de ti y de tu presencia, Padre, para pedirte que te quedes con nosotros y nos dirijas en este mensaje que vamos a compartir a nuestros hermanos allá en sus hogares, en sus trabajos. Padre, que seas tú quien nos dirija con tu palabra y todo esto, bendito Padre mío, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Mis hermanos, como les comentaba, el mensaje de esta noche es el Evangelio. Vayamos a la carta que Pablo escribió a los Romanos, en su capítulo 1, verso 16. Dice la palabra del Señor, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermosa cita bíblica nos comparte aquí Pablo para a los romanos. La voy a leer otra vez, hermanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso, hermanos, qué hermosos estos dos versículos, ¿verdad? La verdad se quedan en lo más íntimo de nuestro corazón, como en sí todos los versículos que tiene nuestra Sagrada Escritura, ¿verdad? Son hermosos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros podríamos compartirle para el prójimo, para el inconverso que necesita entender? Pues el Evangelio por el cual hemos sido salvos, es que el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es amor de Dios para todo aquel que en él cree, es amor del Señor, es potencia de Dios, ¿verdad? Si vamos a explicarle a alguien cómo llegar al cielo, tenemos que explicárselo claramente. Para poder hacerlo tenemos que entender con claridad cuál es el contenido del Evangelio. Por lo tanto, nos vamos a la cita bíblica precisamente que habla de lo que es el Evangelio, de dónde el apóstol Pablo, él, con base a esta escritura, a esta cita bíblica de Primera a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 8. Este es el lugar en el Nuevo Testamento donde los elementos históricos del Evangelio están claramente definidos. En esa cita bíblica, veamos así, cómo el apóstol Pablo, lo expone, ¿verdad? De esta manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo que me apareció a mí. Hermanos, esta es la presentación del Evangelio. ¿Qué hizo Pablo en el versículo 1? Dice, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, lo que yo mismo recibí. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como cristianos, recibimos el Evangelio en nuestro corazón. Porque antes de recibir el Evangelio, pues obviamente, hermanos, que no teníamos el mismo sentir, no teníamos esa gran bendición que es el Evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en el número 2 dice, ¿y cómo había respondido las personas a usted que lo recibieron? Ustedes adopten este Evangelio como un verdadero, porque dice en el versículo 2, ustedes son salvos, nosotros somos salvos. 4 elementos esenciales usados por Pablo para definir el Evangelio. Es muy importante, hermanos, este comentario de Pablo, que son 4 elementos esenciales usados por él para definir el Evangelio. Número 1, Cristo murió. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el primer elemento. Cristo murió. El segundo es, Él fue sepultado en el versículo 4. Y en el mismo 4 dice, Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 5, Él fue visto. Él fue visto por todos los que le vieron cuando Él salió de donde fue sepultado. En el Salmo 16:10 dice, porque tú no abandonarías mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Hay pequeños y a la vez grandes, ¿verdad? Podríamos llamarle conclusiones, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, hermanos, un comentario que en ocasiones, ¿verdad? Te pregunta, ¿verdad? Mucha gente, que pues tiene sus dudas, ¿verdad? Y pues nosotros estamos para precisamente compartirles con base en la Biblia, ¿verdad? Siempre con la Biblia en la mano, compartirle aquella duda, sacar de esa duda a aquellas personas, ¿verdad? En una ocasión me comenta una persona dando un pequeño devocional, Hechos 16:31, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando del Evangelio, pero es en base también a Pablo y al poder del Señor, ¿verdad? Porque dice Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces la persona pues comenta, ¿verdad? Que en qué parte de la Biblia viene ese versículo, esa cita bíblica, de dónde viene, ¿no? Pues ya le compartimos, ¿verdad? Con la Biblia en mano ese hermoso versículo, ¿verdad? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos hablaban de aquel carcelero que tenía a Pablo en la prisión, ¿verdad? Y le habían encargado con bastante cuidado, de hecho con su vida tenía que pagar que Pablo estuviera ahí, donde lo habían puesto preso, ¿verdad? Todo esto, hermanos, habla de precisamente del poder del Evangelio, ¿verdad? Habla de que, pues, como una conclusión, ¿verdad? El Evangelio por el cual somos salvos es Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Nosotros debemos, hermanos,
siempre poner esa parte de que nos corresponde a nosotros como cristianos en estar firmes, precisamente en el evangelio, ¿verdad? Porque en esta carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, del 1 al 8, pues lo habla, se los menciona, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Dice en el versículo 1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿verdad? Nosotros lo recibimos, el evangelio, y debemos de perseverar en él, y debemos de, pues de estar convencidos plenamente, ¿verdad? Que así es. Dice en el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Claro, claro que la retenemos, la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Él precisamente, Pablo, en todas las cartas, pues habla de lo que el Señor, ¿verdad? Hizo en su vida. Y Él nos dice aquí en el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es algo hermoso. Estos versículos se quedan aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Como pues en sí, hermanos, toda la Biblia es algo hermoso y algo, algo que debemos siempre de escudriñar y estar día con día. En el verso 3 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y en el verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo es basado en qué, hermanos? En su Escritura. Todo es basado en su Escritura. Y en el 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué hermoso, hermanos, es andar en el camino del Señor. Qué hermoso es tener el evangelio aquí en nuestro corazón, bien íntimamente se queda en nosotros. Todas estas hermosas palabras. Pablo nos dice que la presentación del evangelio precisamente es aquí, en Primera a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 8. Hermanos, vamos a despedir este mensaje con una oración, agradeciéndole al Señor por sus grandes y benditas misericordias que Él tiene para nosotros. Padre Celestial, en esta noche te agradecemos, Señor, que tú hayas estado con nosotros, que nos hayas dirigido con este devocional que le compartimos a nuestros hermanos allá en sus hogares, en sus trabajos. Padre, te pedimos por todos los hermanos que pudieron conectarse, que pudieron estar aquí con nosotros. Y Padre bendito, a ti sea la honra y sea la gloria por siempre. Todo te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Buenas noches, hermanos.